Hoy tenemos con nosotros una conferencia que se llama Muestras comerciales en el correo, los siglos XVIII y XIX, tipología de inscripciones. La conferencia está dedicada al excelente estudio en que se basa la colección de Eugenio de Quesada, correspondencia con nuestros comerciales en España pre-filatelia y emisiones de Isabel II a Alfonso XIII. Galardonada con medalla de oro en la Exposición Filatélica Nacional de 2021. En su presentación, el conferenciante muestra un exhaustivo inventario de cartas de su colección con las diversas inscripciones manuscritas conocidas en aplicación de la tarifa postal de muestras sin valor y diversos ejemplos de bolsas y sobres, contenedores y etiquetas para paquetes utilizados para el envío de muestras en España en el siglo XIX y principios del siglo XX, así como franqueos certificados excepcionales curiosos en aplicación de esa tarifa. El ponente, Eugenio de Quesada, tiene un largo historial filatélico. Además de ser vicepresidente de la Sociedad Filatélica de Madrid, también es miembro de las siguientes sociedades: Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal, Académie Européenne de Philatélie, Sociedad Filatélica Sevillana, Sociedad Valenciana de Filatelistas, Cuban Philatelic Society of America, International Cuban Philatelic Society, y es editor y director del Eco Filatélico y Numismático, revista de filatelia líder en lengua española y órgano oficial de FESOFI. Dirige la Biblioteca Estudios El Eco Filatélico y preside la Comisión de Publicaciones FESOFI, habiendo sido galardonado con la Medalla de Oro al Mérito Filatélico, otorgada por la Orden del Mérito Postal del Ministerio de Fomento, con la Medalla de FESOFI de Anfil y el título de Filatélico Andaluz del Año. Cuando tú quieras. Bueno, pues muy buenos días a todos. Un placer volver a hablar de una de las últimas incursiones que he hecho en la historia postal, que es la que se refiere a las muestras sin valor, que es la denominación de la tarifa, o muestras comerciales con un planteamiento más genérico, porque al no circunscribir la intervención a la tarifa me permite, tanto la colección como el estudio, me permite abrir el foco y, por tanto, hablar de aquella correspondencia que tenía por objeto el hacer llegar muestras, ¿no? Bien es cierto que la tarifa de muestras, que ya sabemos que se incorpora en 1850, en realidad no es una tarifa que abarate el precio de envío, lo que hace es que duplica el peso, con lo cual por el mismo precio, por los 6/4 de 1850, se puede enviar el doble de peso. Después sí, efectivamente, con posterioridad, a finales de siglo, sí que hay una tarifa más reducida para el envío de muestras. Estamos hablando de la utilización del correo como un método, como un vehículo, una forma de impulsar el comercio y la industria, algo que es particularmente importante en la segunda revolución industrial. Bien sabemos que la industrialización de la economía se hace en primera instancia, pues, a finales del siglo XVIII, fundamentalmente en Inglaterra, con el textil de algunas de las grandes poblaciones industriales inglesas como motor. En principio se basa fundamentalmente en una mecánica de tracción. Normalmente las industrias estaban en un río, que era el que proporcionaba la tracción, el agua, y también se usaba la tracción animal y la tracción humana, por ejemplo, en los telares. Fue la llegada del vapor lo que transforma y crea o impulsa la segunda revolución industrial, fundamentalmente a través de los barcos de vapor, de la locomotora, y bueno, poco después llega la telegrafía, llega la electricidad, que efectivamente acaba de impulsar todos los procesos industriales. Bueno, pues arrancamos efectivamente a mediados del siglo XIX, cuando aparece la tarifa de muestras sin valor, que realmente responde a una necesidad, puesto que ya venían utilizándose con carácter desde antes el correo para el envío de muestras, incluso la utilización del término muestras sin valor, muestras de ningún valor, como ahora veremos,
se convierte en algo habitual antes de la existencia de la tarifa. Pues arrancamos con una carta, esta no es mía, de 1792, finales del siglo XVIII. Este es el interior de la carta de Sevilla a Barcelona. Está remitida a Erasmo de Gónima por parte de un comerciante sevillano, y como vemos en la parte superior pone indianas y pañuelos. Adjunto, bueno, no se ve lo de arriba en mi pantalla porque está un poco tapado, adjunto tal, las muestras de indianas para que sin pérdida de tiempo me remita 2 fardos con 6 piezas y tal. Aquí ya vemos que en la parte, en la carta se habla efectivamente de un fardo de gran volumen que se remitía por correo, ¿no? Aquí tenemos algunas de las muestras adheridas a parte del sobrescrito. Esta es una pieza que no es de titularidad privada, está en la Biblioteca de Cataluña y viene efectivamente a ilustrar la importancia que el correo tuvo en el auge del textil, fundamentalmente catalán, en la Segunda Revolución Industrial. Aquí otra muestra, en este caso es una muestra de corcho, y es de 1870, y se envía desde Portugal, desde Portalegre a Arroyo del Puerco en Cáceres. Y vemos efectivamente es una muestra muy curiosa. Después, bueno, todos sabemos la importancia que el vellón tuvo en Castilla. Los vellones, las lanas de Castilla eran las que era como el oro, ¿no? Eran las que garantizaban, era la garantía del Reino de Castilla. Pues en este caso se trata de unas muestras de vellones desde 1838. Es un escrito desde La Serena, en Badajoz, a Cáceres. Es una carta fuera de valija, en la que en el interior se indica: se adjunta una muestra de lana que cogí de 2 carneros a los que pude echarles mano, ¿no? Y bueno, esta es una muestra de modejones de Perlé de 1916. Se llega a popularizar tanto el uso del correo que efectivamente aparecen cajas con sobres de estos preimpresos para el envío de muestras sin valor. Estas son 2 cajas que pude comprar y que forman parte de mi colección. Están completas y no sé qué pintan en una colección, pero no pude sustraerme a comprarlas cuando aparecieron en una subasta, ¿no? Cuando hablamos de sobres contenedores es de esto de lo que estamos hablando. Ahora veremos cómo son, porque sí me gustaría compartir con vosotros, antes de hablar de las inscripciones, cómo se transportaban las muestras. Entonces, por tanto, esta colección va a ser, esta conferencia, esta charla, va a estar un poco dedicada a ver cómo se transportaban las muestras y a las denominaciones, a las inscripciones manuscritas que se incluían en los escritos, que, como ya veremos, son de lo más diverso, ¿no? Aquí tenemos 2 ejemplos de estos sobres contenedores. El de arriba, bueno, está circulado desde Puerto Rico a Francia, por tanto, territorio español en la época del reinado de Alfonso XII, hasta la pérdida hasta el año del desastre, hasta el año 98, y la pérdida de Puerto Rico, Cuba, Filipinas, etcétera, ¿no? Y a la derecha vemos, efectivamente, en la parte inferior, quiero decir, otro sobrecontenedor preimpreso con muestras que está reforzado con los bordes cosidos. Eso de coser los bordes de los sobres es algo que ya veremos, se convirtió en algo muy frecuente. Aquí tenemos otros 2 ejemplos. En este caso vemos el de la parte de arriba es con el sobrecontenedor cerrado, y el de la parte de abajo con el sobrecontenedor abierto. Como vemos, tiene 3 orificios que al plegarse se convierten en uno solo, y ahí es donde se coloca el cierre, a veces de cuerda, otras veces de metal. Y bueno, aquí vemos uno de estos sobrecontenedores en anverso y reverso, ¿no? Está, como veis, reforzado con un hilo cosido rojo. Como vemos en algunos de los casos,
ya el industrial que los utilizaba los imprimía con su remite y con sus datos. En este caso, curiosamente, es una muestra de avellana. Durante el reinado de Alfonso XIII, aquí vemos dos sellos de 5 y 15 céntimos de la emisión de la serie cadete. Otro tipo de sobres, en este caso lo vemos ahí muy bien, en la parte superior, en el anverso, vemos como está roto, vemos que es un sobre hilado. Alguna vez, algunos hemos manejado algún sobre de este tipo, son irrompibles, cuesta abrirlos, o sea, muchísimo, y claro, da una garantía enorme para el tipo de muestra que contuviese, ¿no? En este caso, es una carta circulada entre España y Suiza que va con 10 céntimos de la serie de Pelón. Bueno, aquí vemos otro ejemplo de sobrebolsa. En este caso es un sobrebolsa de tela, una tela tipo esparto, que está también, como veis, reforzada cosida con hilo, y la etiqueta va impresa. ¿Veis la etiqueta de papel en la que el término muestra sin valor está impreso y la etiqueta se pega sobre la bolsa esta, sobre el sobre contenedor, que, como digo, está hecho en tela, pero veis que tiene el mismo sistema de tres orificios, ¿verdad? Que al cerrarlo permiten crear ese sobre contenedor. En este caso lleva de dos series diferentes de Alfonso XIII, a la izquierda 25 céntimos de cadete y a la derecha 15 céntimos de medallón. Bueno, esto a lo mejor no habéis visto nunca uno, no me extrañaría porque son extraordinariamente raras las cajas, ¿no? Esta es una caja con muestras de explosivos que está circulada como paquete postal, va certificada. Es de la Unión Española de Explosivos, que después se fusionaría con Explosivos Río Tinto y crearía la gran empresa española de explosivos, de cartuchos, etcétera. Está circulada de Bilbao a Barcelona y, como vemos, va con un sello de Baquer de frente. El uso de etiquetas como la que hay a la izquierda, etiquetas o fajas, es algo muy frecuente porque efectivamente algunas de esas muestras tenían un cierto volumen, ¿no? Lo que obligaba efectivamente a preparar etiquetas que se adherían sobre la caja o el paquete, la bolsa, el saco. En este caso, en la de la izquierda, vemos una etiqueta de correo certificado dirigida de Madrid a Sevilla, con dos ejemplares de la serie de Baquer, ¿no? Y ya entramos en correo certificado. Ahí, a la derecha vemos un sobre de gran tamaño, en el que va con dos sellos, en este caso de la serie Medallón, ambos de Alfonso XIII. Seguimos, en este caso el de la izquierda efectivamente es un sobre de pequeño tamaño, es una carta certificada, en fin, con sus ambulantes, sus sellos de certificado, fechadores de salida, llegada, y el de la derecha, esa curiosamente la compré por 0, no llegó a un euro, pero claro, la compré en la India. La verdad es que eBay permite hacerla, y claro, es tan fea que parece que realmente le han pegado el sello y tal, pero no, tiene su matasellos de correo certificado de Vigo, que está puesto también en la parte de la derecha, y, como digo, es una faja o una etiqueta de un pequeño paquete que se envió por correo certificado de Vigo a Benarés con un 20 céntimos de la serie Medallón. Más etiquetas, en este caso esta es de bastante mayor formato, habría que ver cómo era el paquete. Es una etiqueta de un paquete postal circulada desde España a Alemania, como veis, con un 40 céntimos de cadete. He puesto el reverso para que se vea que quedan todavía restos de la goma que adhería la etiqueta o la faja al paquete. Bueno, y aquí otro más, efectivamente, de muestra sin valor, impreso. Ya veremos que la inscripción de muestras sin valor es una inscripción que es de tipo manuscrita hasta
hasta las emisiones de Alfonso XIII, fundamentalmente, que es donde aparecen ya impresas o preimpresas, bien sobre fajas, sobre contenedores, etcétera, ¿no? En este caso está con un baquer de perfil. Y bueno, esta que es muy llamativa, porque es una muestra sin valor en correo militar de 1895. Está dirigida a Cartagena, Murcia, y tiene una marca de franquicia de un regimiento de infantería. Y como veis abajo, en el margen inferior izquierdo y al revés, pone muestra sin valor, ¿no? Una curiosísima utilización de muestras sin valor en una carta con franquicia que realmente no tiene ningún sentido el que se indique, pero eso creo yo, pero no deja de ser una enorme curiosidad. Visto lo que podemos ver, ¿no? Porque ya me gustaría poderos enseñar saquitos de café procedente de Cuba, llegado en un vapor, o de cacao, o de especias, de algodón, en fin, de aquellas materias primas que venían de Indias. Y digo esto de Indias porque me gustaría, cuando antes hablamos de indianas, bueno, no todo el mundo tiene por qué saber qué es una indiana. Y como es tan importante para entender la segunda revolución industrial en la industria textil, pero en el textil, creo que conviene dedicar, aunque sea un minuto, a hablar de las indianas, ¿no? Las indianas son esos rollos de tela estampada, por lo general con motivos florales, de tela de algodón, que proceden de la India, por eso el término indianas. Aquí ya sabemos que alcanzar las Indias desde el mítico Marco Polo fue el objetivo de Colón, y alcanzar efectivamente el lejano Oriente, quería decir, lo que se denominaban Indias. Después llamamos Indias a América, mal llamamos Indias a América, pero claro, ahí es donde estaban las especias y donde estaban aquellas materias primas que eran enormemente valoradas por Occidente, ¿no? De hecho, la motivación de Colón y del viaje a América, como bien sabéis, era encontrar una ruta más rápida para llegar a las Indias. Bueno, pues de las Indias efectivamente llegaban las indianas, que eran esos grandes rollos de algodón, de tela de algodón, con motivos estampados. Cuando digo estampados era porque efectivamente había unos moldes que, a modo de piezas de impresión, se entintaban en diferentes colores y se iban aplicando, ¿no? ¿Cuándo se desarrolla esa industria en Europa? Pues a partir de que las otras Indias, América, aparecen, ¿no? Y allí nos encontramos con que, además de los cultivos, pues de caña de azúcar o de cacao, etcétera, pues el algodón se convierte en uno de los grandes cultivos. Claro, hay abundancia de algodón y, sobre todo, hay una baratura enorme en la mano de obra, porque es mano de obra esclava. Eso permite que la materia prima esencial, que es el algodón, llegue en grandes cantidades a Europa. Fundamentalmente, como sabéis, el algodón Norteamérica, esencialmente, antigua colonia británica. Bueno, esa es la razón fundamental del auge del textil en las grandes industrias del Reino Unido. Su colonia británica, gran proveedor de algodón, y el textil como industria, digamos, locomotora de la primera y de la segunda revolución industrial. Insisto, cuando hablamos de indianas, estamos hablando de lo que se hacía en la India y se empieza a hacer en Europa. En concreto, el textil catalán, que es la primera gran industria española, tiene como protagonista la indiana, y el suministro del algodón como materia prima procedente de América. Tengamos en cuenta que hasta la llegada del algodón, de las prendas de algodón, lo que había era fundamentalmente sedas y rasos. Entonces había una enorme diferencia entre las clases, en fin, los aristócratas, que podían
o sea, vestir usando estas telas y rasos con las clases bajas que vestían con espartos, lanas y ropas muy vastas, ¿no? La aparición del algodón permite que la burguesía pueda vestirse, incluso las casas, las cortinas, los muebles puedan forrarse con tela, algo que era un privilegio de la aristocracia. Dicho esto, empezamos con las inscripciones que encontramos sobre las cartas. Yo entiendo que algunas de ellas pueden parecer un poco cogidas por los pelos, pero ya sabéis que los coleccionistas tenemos estas cosas, ¿no? Cualquier cosa que diferencie, cualquier elemento que diferencie una inscripción de otra nos sirve, ¿no? Entramos con el tema de las moscas, ¿no? De las cagadas de mosca, pero bueno, somos así y por tanto yo me limito, ya digo, a recoger aquellas inscripciones generalmente manuscritas que aparecen en las cartas enviadas ahora sí con la tarifa de muestra sin valor desde la aplicación de la tarifa el 1 de enero de 1850 en el reinado de Isabel II hasta el final del reinado de Alfonso XIII, que es en el que acabo, ¿no? Empezamos con una que rompe el molde, que es una marca impresa, estampada, ¿no? Como vemos, es una marca de muestra sin valor impresa de 1867. Es la única que yo he visto, por tanto, hablar de pieza única no tiene sentido, pero hablar de pieza única conocida sí. No hemos visto ninguna otra. Además, es una carta especialmente bonita por la pareja del 25 milésimas de la emisión de Isabel II del año 67, ¿no? No voy a entrar, digamos, salvo que algo sea especialmente, digamos, llamativo, en las marcas ni en los sellos, sino solamente en las inscripciones manuscritas. Aquí vemos una de muestra sin valor, historiada, esta se la han trabajado bien, y una de muestra sin valor ya normal, en este caso subrayada. Aquí aparece entre paréntesis. Aquí la tenemos, efectivamente, está subrayada, sí. Situada en el margen inferior izquierda, como bien sabemos, es una posición habitual para inscripciones de carácter postal o encaminamientos o que reflejaban quién era el portador del escrito. Bueno, con B en lugar de con V. Aquí una abreviatura, muestras S barra valor. En este caso con muestra en singular. El uso de muestras de ningún valor también se ve con una cierta frecuencia. Aquí en el margen inferior izquierda, M sin valor. Otra abreviatura, muestras sin valor, MTRAS. En este caso, muestra con la A alzada. En realidad, ahí está mal puesto porque digo, a la derecha hay una R y no hay tal R, ¿no? Es muest, acaba en T y después con la A, que si no, no habría tenido ningún sentido. Si pones muestro diciendo bueno, la A, ¿para qué elevar la A, no? Tampoco ahorrarse una R. O sea, no es mucho. No, pero a mí me viene muy bien porque me permite añadir una inscripción más, ¿no? Aquí, efectivamente, con muestra sin valor, con muestra sin valor en singular. Bueno, para la correspondencia al extranjero, el Chantillon de Tissou Saint-Valère. En este caso, de Tissou hace alusión al contenido, ¿no? Está enviando telas. Bueno, es curioso porque nos encontramos que no habiendo tarifa específica para el envío de muestras sin valor antes de 1950, sin embargo, nos encontramos, como antes apuntaba, unas alusiones constantes a esta tarifa, o sea, inscripciones en la portada en la que se habla de muestras sin valor
y de muestras. Pero lo más curioso es que se usan también en envíos al extranjero. Yo tengo acreditada que hay en dos convenios postales con países europeos. Con Francia y con Bélgica se incluía esta tarifa en el Reino de Isabel II, ¿no? Una parte de este estudio, que es lo que se refiere al estudio propiamente de la tarifa, la estoy haciendo y he contado con la colaboración de José Antonio Herraiz, que como sabéis es el gran tratadista en materia de tarifas. No ha habido nunca nadie que haya llegado tan lejos y probablemente no lo habrá. Estamos hablando de un autor excepcional, de un compañero de la academia y alguien que ha llevado el tema de tarifas con sus 2 volúmenes a un conocimiento incomprensible. Yo no soy capaz de imaginar a alguien que pueda encontrar en archivos las referencias que le ha encontrado y que ha puesto a nuestra disposición. Y bueno, pues eso nos está llevando a ampliar el tema de la aplicación de la tarifa, que es una conferencia mucho más árida y que será una tercera conferencia. Pero como decía, efectivamente hay convenios convenios postales con diferentes países que incorporan el envío de muestras. No solo para acogerse a una tarifa más reducida, sino sobre todo para justificar el que en un sobrescrito o en un sobre contuviese elementos que en principio no estaba previsto que el correo transportara según qué cosas. Antes hemos visto una caja de explosivos, ¿no? Pues, en fin, hoy eso no sería factible, ¿no? No creo que el sistema postal permita el envío de según qué cosas, incluso líquidos, sustancias inflamables, etcétera, ¿no? Pero en cualquier caso, efectivamente ahora hay muchas más formas para enviar productos o muestras de las que había antaño, en la cual la comunicación era postal o no era, ¿no? Bueno, pues en este caso efectivamente vemos uno de esos ejemplos de envíos a terceros países, ¿no? Aquí contiene muestras, efectivamente no tenía por qué acogerse a la tarifa, pero sí se advertía en el exterior que efectivamente ese sobrescrito llevaba algo, además de papel y tinta. Esta creo que ya la hemos visto. En este caso es la denominación en catalán. Aquí, bueno, es una mezcla de castellano y catalán, porque el valor de ese, pues efectivamente, castellano no es un híbrido. Aquí tenemos otra, Echantillon Saint-Valer, y además con su expresión también en español, en la parte de abajo, muestra sin valor, escrito en los 2 idiomas. Otra abreviatura, MTRS, punto sin valor. Aquí algunos de los sobres contenedores que antes hemos visto, en este caso está impresa, muestra sin valor, y deja un espacio para poner el número de la muestra, de las referencias del fabricante. Vemos que es un sobre ya impreso por un determinado fabricante, en este caso F. Montagut, sociedad en cooperativa, situada en Reus. También aquí el uso de muestras de poco valor, que no tiene mucho sentido, porque efectivamente o son sin valor o son con valor, pero ya calcular si son poco valor, regular o mucho, pero nos encontramos también esta denominación, no es un caso excepcional, ¿eh? Bueno, esas son todas las denominaciones que he sido capaz de encontrar en aplicación de la tarifa o en indicación del contenido, porque en algunas ocasiones, como digo, no tenía mucho sentido el acogerse a una tarifa cuando la tarifa mantenía el mismo coste de franqueo. Lo único que habilitaba era la posibilidad de duplicar el peso. Porque si lo que se estaba enviando era un pequeño fragmento de tela cuyo peso era irrelevante, pues no estaba duplicando el peso ni excediendo el peso de una carta sencilla, con lo cual en muchas ocasiones la mención de que contenía
muestras eran más para advertir de ese tema que para acogerse a la tarifa. Por otra parte, en mi colección he podido ir incorporando una cantidad de piezas nada despreciable, de muestras interesantísimas de todos los periodos, en los cuales no había mención alguna en el exterior de la carta a que contuviesen muestras, ni se estaban acogiendo a ninguna tarifa. Quizá, insisto, por esta misma razón, porque ¿para qué acogerte a una tarifa cuando en realidad no te está resolviendo nada? Te aporta el doble de peso, pero si realmente no lo vas a usar porque la muestra tiene un peso insignificante, pues no hace falta ni indicarlo, ¿no? Vamos, ni acogerse a una tarifa que no te ayuda o que no te reduce su coste en absoluto. Sí que me gustaría compartir con vosotros, y ya con esto concluyo, los tipos de muestras comerciales y sin valor de los que he tenido ocasión o sea, de poder clasificar, porque he conseguido escritos, he conseguido cartas que así lo acreditan. Entonces, la primera es muestras de azúcar, ¿no? Que es esta que tenemos aquí, es una carta de Santander a Belliza, en Valladolid, y bueno, me permito transcribiros la parte del contenido interior en la cual se hace alusión, ¿no? Dice: le acompaño 2 muestras de azúcar blanca baja y blanquilla, en las que respectivamente van señalados los precios últimos a que podré ceder las arrobas que me pide. De un día para otro me llegará un cargamento de 900 fanegas de Caracas. Han de subir de precio, pues las últimas noticias de La Guaira así lo confirman, por si cuando me llegue otro cacao necesita surtirse. Bueno, aquí nos encontramos con que efectivamente las cartas tienen un contenido interesantísimo para saber la evolución de los mercados de materias primas y además decir que en muchas ocasiones hartas acogidas a muestras sin valor, a la tarifa de muestras sin valor, son realmente documentos de cobro o de pago, son facturas o son reclamaciones de pago, tal, cosa que ahí ya sí que no tiene ningún sentido, porque evidentemente ya no contienen muestras, con lo cual acogerse a una tarifa en la época de Isabel II, en la que no hay sobrepeso alguno, pues, y lo único que estás haciendo es una reclamación de pago, una tarifa, o enviando cosas que tienen más que ver con el tema contable o de facturación o de gestión de cobro. Pero eso, insisto, una parte bastante importante. Ojalá todas las cartas en las que se hace una mención a muestras sin valor incluyeran las muestras, pero bien sabemos que son una ínfima minoría, entre otras cosas porque muchas de esas muestras eran arrancadas y no quedaban adheridas al interior del sobrescrito, ¿no? En este caso, la inscripción es con muestras de azúcar sin valor. Aquí he hecho lo mismo. Vale, son de azúcar, pero si son diferentes inscripciones manuscritas, las coloco, o sea, las identifico por separado. Y aquí, como decía, es una pena que no esté reproducida, casi se ve porque se calca. Es una factura impresa con el detalle de productos servidos por importe de más de 3.000 reales. Estamos hablando de actividades industriales, 3.000 reales en 1950. En fin, si una carta costaba 6 reales, bueno. En este caso, muestras con abreviatura de azúcar sin valor. Esta es una envuelta sin contenido. No siempre tenemos la suerte de encontrar un contenido bien porque aporte muestras o bien porque aporte información que nos ayude en el estudio. Otro caso es este, muestras de azúcar sin valor, que es una envuelta sin el contenido, sin el texto incluido. No es este el caso. Aquí efectivamente la inscripción es muestra de azúcares. Es una carta circulada de Santander a Tordesillas en 1967 y en el interior reza: muy en breve enviaremos a usted muestras de azúcares, pues vemos hay que marchar poco a poco este artículo. Hoy tomaron nuestro puerto, el de Santander, 3 cargamentos. Si a usted conviene algo de la poca azúcar que tenemos en almacén y conservamos por ser muy buena, le enviamos adjuntas muestras de azúcar, muestras que no estaban, ya digo, desafortunadamente. Aquí tenemos otra, efectivamente, de muestras de azúcar, en la que se indica: le acompañamos unas muestras de azúcar, el bacalao, otra especie que
efectivamente se podía transportar las salazones, ¿no? Es otro comercio importante, ¿no? El de salazones, y en este ejemplo concreto, dice que el bacalao que tenemos es superior, pero no podemos rebajar nada de los precios fijados en nuestra circular. O sea, el término ajuste en el precio, ajustar, es una cosa que encontramos enormemente, igual que aparecen términos como descuentos por pronto pago. Es una cosa habitual, con lo cual, insisto, nos permite irnos familiarizando con la terminología del comercio de la época, porque la única forma que había tanto de comunicar como de transportar, como de distribuir, era o a través de agentes propios, de viajantes, que normalmente surtían al comercio minorista desde las fábricas, o fundamentalmente a través del correo. En este caso estamos hablando de muestras de cacao, revista de la Plaza, Santander, publicación semanal. Lo que incluye es una publicación, dice publicación semanal 22 al 29 de noviembre de 1862, publicada por G. Cortigueira, Coliga y Cía, informando de las novedades sobre azúcares, cacao Caracas, cacao Guayaquil, cacao cubano, bacalao y otros productos, como eran arroz, alubias y café. Aquí una muestra de trigo de ningún valor, en la que se indica: acompaña una muestra de trigo, pues si el precio acomodaba o acomodara, le remitiría un pico para prueba. Suplicarle me diga los precios que actualmente tienen los granos, algarrobas y cáñamo, y el precio de las harinas extranjeras, tanto de los Estados Unidos como la francesa. Bueno, como bien sabemos, es en esta época en la que se extiende la telegrafía eléctrica, que permite efectivamente revolucionar el comercio, porque posibilita el contar con cotizaciones, con precios de materias primas o de productos de diferentes mercados, y por tanto ordenar las compras. El uso intensivo de la telegrafía eléctrica lo vemos fundamentalmente en Cádiz, donde están situados los grandes bodegueros en el siglo XIX, en la segunda mitad, y ahí nos encontramos efectivamente lo importante que es. No digamos en el caso de Cuba, que por su posición estratégica recibe información de precios a través de la telegrafía y del correo, de la venta de productos o compra-venta de productos hacia la gran potencia emergente de la época, que es Estados Unidos. Aquí tenemos una muestra de café sin valor, una muestra de trigo. Esta hay una carta con 3 sellos de £1 cada uno, que es una de las piezas, digamos, clave de la colección. No he puesto esa, he puesto esta, que no tendrá ese valor, pero es muy bonita. Aquí lo que antes apuntaba: avellana, grano de primera, muestra sin valor. Aquí con el envío de muestras de seda sin valor, la parte textil. Aquí tenemos nous avons écrit par les courriers a divers fabricantes. Bueno, hemos escrito a diversos fabricantes con estas mismas muestras. Muestras de sémola, aquí con un cuádruple porte, lo que significaba que efectivamente lo que se enviaba pesaba, y pesaba mucho. Azufre, digo, el envío de sustancias que hoy sería impensable que se hicieran llegar por correo, ocurría, como vemos, en la década de los 60 del siglo XIX. Y aquí en concreto lo argumenta: incluimos una muestra de azufre de segunda al precio de £29, puesto a bordo en Águilas. Es una carta escrita en 1965 desde Lorca, Murcia, a Barcelona, por lo cual hace mención efectivamente a Águilas, que, como sabéis, es una población murciana que tiene puerto de mar. El fabricante, a quien hemos de dar la contestación al azufre de la muestra adjunta, la espera solo hasta el próximo tal, por lo cual debe ser telegráfica. Eso hace mención a lo que comentaba antes, ¿no? La importancia que tiene
que tiene el saber las cotizaciones a través de telégrafos, porque eso genera órdenes de compra, que si además de enviarlas por correo se pueden enviar, o en lugar de se pueden enviar por telégrafo, posibilita que esas operaciones se hagan de una forma mucho más rápida. Remítanos 24 arrobas, ahí es nada, de cartulina para cajitas de fósforos. Curiosos los productos cartulina para hacer cajas de fósforo, ¿no? Algo que nos encontraremos con cierta frecuencia. En este caso, muestras de paño sin valor, también con P. Aquí tenemos muestras de paño sin valor, con su V reglamentaria, y en el que se indica en el texto adjunto le acompañamos muestras de lanillas que hemos recibido hoy procedentes de Zorrilla. Cuenta de cargo con abono por tara. Bueno. Ya estamos acabando. Esta es una muestra de alambre sin valor. Hay en concreto la carta de una muestra de alambre sobre el 6/4 de 1850, el 6/4 negro, fue portada de Academus en un estudio de nuestro amigo, y en fin, hoy mismo he hablado con él, Manolo Benavente, colega de la academia, académico correspondiente, que publicó efectivamente, yo creo que el primer estudio, no sé si único, sobre la tarifa de muestras sin valor. Y insisto, la portada de la revista Academus, que estaba dedicada a su estudio, era sobre una muestra de alambre que no he querido usar aquí, más que nada porque en fin, aquella era muy conocida para que se vea que había más de una, ¿no? Aquí tenemos otra que es especialmente atractiva, ¿no? No hace alusión al envío de muestra, pero obviamente llevaba muestras. En este caso lo vemos a la izquierda, en vertical, la alusión a 2 llaves, ¿no? Que van dentro fijadas mediante un cordel. Más que llaves, son llavines, pero bueno. Y esto es todo. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado, ¿no?